Señores, retornamos nuevamente en esta interesante conversación con la doctora Catherine Medina, quien se encuentra desde lo que es un consultorio de Dental Medina RD, para poder conversar con todos ustedes. Doctora, usted hablaba de esa estética, ese interés que tenemos hoy en día. Hoy vemos muchas figuras, artistas, personalidades con esos dientes bastante blancos, un blanco reluciente. ¿Este proceso puede ser invasivo o puede tener algún tipo de efecto secundario, doctora? Como te digo, Robert, todo depende en el paciente que se aplique y en la condición que tenga. Si usted es un paciente totalmente sano, que tiene una estructura de diente bien, o sea, que usted no tiene ningún desgaste, usted no tiene ninguna fractura, usted tiene un color o no tiene ningún defecto, porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen algunos defectos de formación, ya sea del esmalte o de la dentina, y tienen algunas manchas que ya eso es otro tema totalmente diferente. O sea, si usted reúne algunas condiciones y usted no tiene la necesidad, pero como te digo, hay que evaluarlo en cada paciente. Sí. Pues la recomendación en la mayoría de los casos sería no realizarse carillas o hacerse el tan llamado diseño de sonrisa, porque es importante saber que cuando tú te refieres a ese color reluciente que llama mucho la atención, porque en realidad no es un color natural, o sea, nadie nace con ese color tan blanco, sino que obviamente es un color que se logra colocando cerámicas o colocando resina. Entonces es aquí el detalle. Ese color blanco se consigue solamente colocando esas carillas. Si usted se hace un blanqueamiento, usted va a tener un color que, aunque sí se vea muy reluciente y bonito, y se va a ver muy natural. Cuando tú ves dos pacientes, uno que tiene carilla y uno que no, realmente resulta muy fácil, a veces, no siempre, el poder diferenciarlos. Entonces, todo va a depender de ahí. Porque si usted es un paciente sumamente sano y sin necesidad de hacérselas, si usted se desgasta los dientes y tal vez tienes un desgaste que no es mínimo, sino un desgaste que ya un poco más invasivo y todo eso, entonces sí, usted se estaría haciendo un daño porque no tuvo la necesidad y se está haciendo un desgaste. Pero mientras hay pacientes, por ejemplo, que tienen dientes muy pequeños. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que tienen dientes sumamente pequeños. Entonces se hacen, por ejemplo, se alinean los dientes, se hacen un tratamiento de ortodoncia. Pero ¿qué pasa? Tienen espacio abiertos porque los dientes, al ser tan pequeños, los dientes cuando se retira la ortodoncia se mueven. Y lo que se logró con la ortodoncia, que era colocar los dientes en su sitio, pues al poco tiempo se pierde. Entonces, muchos de esos pacientes podrían ser indicadas algunas carillas, ya sean directas o indirectas. Así tenemos un paciente con una oclusión, por ejemplo, estable, que sabemos que cuando retiremos la ortodoncia y ese paciente pues tenga las carillas, esos dientes no se van a mover. Bien, entonces así cada uno, depende del caso de cada paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que se pudieran hacer una carilla en un diente porque tengan un defecto, no necesariamente en todos. En un diente porque, por ejemplo, pueden tener una fractura o hacerse una corona, más bien, o hacerse la carilla directa. O sea, todo va a depender de cuál sea la necesidad suya. Y entonces, de ahí se va a hacer un plan de tratamiento que vaya basado en sus necesidades, pero que pueda devolver, como te dije, la función, que pueda tener salud y que pueda tener estética. Ok. Doctora, la pregunta importante, ¿cuál de estos dos tratamientos puede permanecer más en el tiempo o cuál tiene un tiempo de vigencia de que tenga que ser renovado? ¿Cómo sería el proceso posterior a esto? Porque, ¿qué tiempo dura cada uno de estos tratamientos, doctora? Ok, eso es interesante. Mira, en el caso del blanqueamiento, hay una parte que va a depender del paciente y de esa dieta que lleve el paciente, de lo que consuma el paciente. Pero, doctora, pero perdóneme, pero me está hablando de dieta y estamos hablando nada más de los dientes. Hasta para este proceso también necesitamos dieta, doctora. No, me refiero a la dieta de lo que tú consumes, porque por ejemplo, tenemos dos pacientes que tienen el mismo color de dientes. Pongamos un A2, que así se llaman los colores de los dientes. A2, por ponerte un ejemplo. Los dos se realizan blanqueamiento dental y quedan en A1, aclararon un tono. Pero yo tengo un paciente que consume mucho café y que le gusta mucho el vino de fin de semana, un vinito tinto. Tengo otro que la verdad es que no consume café o lo consume en un muy mal día y no toma vinos, por darte dos alimentos que con el tiempo tienen. El paciente que toma mucho café y toma mucho vino
pues va a tener menos tiempo o va a perder, por así decirlo, el blanqueamiento pues más pronto que el que no lo hace. Más pronto me refiero tal vez 3, 4 años aproximadamente. El que tiene una dieta más clara, por así decirlo, con menos tinta en su comida, pues este le va a durar más. Pero el blanqueamiento tiene un tema que es algo también intrínseco del paciente. O sea, cuando un paciente viene a un blanqueamiento, pues no le damos el color que va a quedar, porque depende de muchos factores. Entonces es algo también, como te digo, muy del paciente. Pero son tratamientos que duran 4 o 5 años. En el tema del blanqueamiento dental, 4 o 5 años, 6 años. Siempre, por ejemplo, en esos casos, muchas veces se anota el color del paciente o se le toma fotos, esto se guarda y ya una vez el paciente ve que necesita otro blanqueamiento en ese tiempo, hay pacientes que duran más, 7 años, 8, eso va a depender, pues este procedimiento se pudiera repetir. ¿Qué se haría? Exactamente lo mismo, colocar el químico en la boca, el mismo procedimiento. Doctora, en el caso, por ejemplo, perdóneme, doctora, porque usted menciona un químico, pudiera ser este químico tóxico a nivel estomacal. Para nada, es un químico, no se consume, no se ingiere absolutamente nada, incluso cuando se coloca en consultorio, se hace un aislamiento gingival, o sea, las encías se retraen, se tapan, se cubren, para que me entiendas, sí, y el químico no choque. Esto se coloca en los dientes específicamente, siempre en monitoría del doctor, el doctor se queda con el paciente, depende del blanqueamiento, hay algunos de 40 minutos, 1 hora, pero ese es el promedio, y luego se retira. El paciente en ningún momento lleva ese químico a ningún lado, no se cierra la boca porque es se coloca un abreboca, o sea, el paciente no tiene contacto, simplemente esto va a los dientes y se monitorea. Una vez se cumple el tiempo, esto se retira, con mucho cuidado, el paciente siempre tiene protección ocular, o sea, que ahí no hay problema y nada, no se ingiere absolutamente nada, realmente. O sea, que con eso no hay problema, no hay nada que vaya al estómago. Muy bien. Doctora, sería bueno seguir hablando con usted, pero yo sé que usted tiene muchos compromisos en su consultorio, pero ¿alguna otra recomendación, alguna especificación que usted crea que sea necesario para la audiencia, doctora? No, claro que sí. Decirle a los pacientes que siempre es importante saber que la estética se logra. Hay muchísimas formas de poder lograrla. Solamente tener en cuenta que su salud esté primero y su funcionalidad también. Ok, excelente, doctora. Doctora, yo creo que hasta yo me voy a motivar y voy a sopesar un proceso de esos de blanqueamiento, que sería muy interesante, doctora. Me dice cómo se ponen en contacto con usted, cómo pueden hacer una consulta, una cita para hacer su evaluación previa. Me imagino que antes de cualquier proceso debe haber una evaluación y un análisis, un estudio clínico por ustedes para poder decir la posibilidad de no llevar a cabo esto. Y antes de hacerse, claro que sí, es importante que antes también de hacerse el blanqueamiento, el paciente debe pasar por su limpieza. Eso es muy importante, su profilaxis. Así que ya ustedes saben, se pueden comunicar en los teléfonos 809-536-8763 o también al 829-808-1877. En las redes como Dental Medina RD. Excelente, doctora. Siempre yo le pido a usted que me repita otra vez el número de ese celular, porque sé que un trato personalizado es muy interesante para cualquier paciente. Por favor, si me repite ahí, please. Así es, 809-536-8763 o al 829-808-1877. Excelente, doctora. Usted, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y esas interesantes recomendaciones. Creo que a partir de ahora todos nos motivamos y podemos llevar a cabo un proceso de blanqueamiento para mejorar nuestra estética bucal. Muchísimas gracias, doctora. Así es. Bye, bye. Bye, bye. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Venimos en breve con todos ustedes, ya con la parte complementaria de este su espacio enfocado. Así que no se mueva de ahí.